Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Yo súper emocionada de estar aquí con ustedes, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, el drama que tanto amamos y por supuesto, a nuestros queridos actores. Y como ya lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir, y muchos secretos que están por ser revelados. Hoy el tema central es la remodelación de la casa de Can Yaman en Turquía. Y créanme, hay mucho que desentrañar. Vamos a analizar cada detalle, a especular, a soñar y, por supuesto, a deleitarnos con el encanto que nos brindan estas series turcas que tanto nos apasionan. Y como no podía ser de otra manera, hablaremos también de Demet Özdemir, cuya conexión con Can, gracias a sus series juntos, es ineludible. Antes de comenzar, un recordatorio para los que son nuevos por aquí: no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo sobre sus series y actores turcos favoritos. Y ahora sí, vamos al lío. Primero, la pregunta del millón: ¿por qué es tan relevante la remodelación de la casa de Can Yaman? Bueno, para aquellos que aún no lo saben, Can es uno de los actores turcos más famosos y aclamados a nivel internacional. Su fama explotó gracias a Erkenci, donde compartió pantalla con nuestra adorada Demet Özdemir. La serie fue un fenómeno global, cautivando a millones de espectadores con su historia de amor, sus personajes entrañables y, por supuesto, la innegable química entre Can y Demet. A pesar de que ya han pasado algunos años desde que Erkenci nos conquistó a todos, la pareja de Can y Demet sigue siendo tema de conversación constante, especialmente entre los fans más apasionados. Su conexión, tanto en la ficción como fuera de ella, generó un furor que aún perdura. Y es precisamente por esta razón que cualquier novedad relacionada con ellos, y particularmente con Can, genera tanta expectación. La noticia de la remodelación de su casa ha generado un torbellino de expectativas. La vida de una celebridad siempre es un misterio, un cúmulo de curiosidades que nos atraen inevitablemente. ¿Cómo es su hogar? ¿Qué estilo refleja? ¿Quiénes están involucrados en este proyecto? Estas preguntas y muchas más inundan las redes sociales y los foros de fans. Y como siempre, la comunidad de seguidores no se queda atrás, investigando, compartiendo hallazgos y construyendo teorías. Las fotos y vídeos filtrados sobre la remodelación nos muestran una casa que promete ser de espectacular. Se habla de un estilo moderno y minimalista con amplios espacios, mucha luz natural y, por supuesto, todos los lujos que se pueden esperar de una estrella de su calibre. Ventanales imponentes, materiales de alta gama, tecnología de última generación. Todo parece indicar que Can está construyendo un refugio a la medida de sus gustos y necesidades. Pero, ¿qué hay de los secretos? ¿Qué es lo que realmente importa detrás de las paredes de esta nueva mansión? ¿Qué historias se esconderán entre sus muros? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las redes sociales se convierten en un hervidero de especulaciones y teorías. Los fans, con su ingenio y pasión desbordantes, comienzan a hilar conjeturas y a construir narrativas sobre el porqué de esta remodelación. Muchos creen que esta renovación podría estar relacionada con un nuevo proyecto profesional de Can, un cambio significativo en su vida personal, o simplemente una necesidad de renovar y darle un aire fresco a su hogar. La idea de que Can esté buscando un nuevo espacio para crear, para descansar, para reinventarse, resuena en la mente de muchos seguidores. Y por supuesto, la pregunta que no puede faltar: ¿qué papel juega Demet Özdemir en todo esto? Aunque ya no estén vinculados profesionalmente y mucho menos sentimentalmente, es inevitable que sus nombres se entrelacen. La conexión que forjaron en Erkenci es imborrable y la nostalgia por esa época dorada es palpable. Algunos fans han especulado con la posibilidad de que la remodelación sea un guiño a su pasado, una especie de homenaje a la serie que los catapultó a la fama. Quizás el diseño de interiores evoque ciertos momentos clave de la serie, o que se incluyan objetos que recuerden a los personajes que interpretaron. Otros, con una imaginación aún más desbordante, han sugerido que Demet podría estar involucrada, de alguna manera, en el diseño o en la elección de ciertos elementos de la casa. Por supuesto, esto es solo una teoría, carente de pruebas concretas. Pero la mera posibilidad enciende la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Lo cierto es que la relación entre Can y Demet siempre ha sido un tema de debate y discusión. La química que tenían en la pantalla era innegable.
La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la intensidad de sus escenas. Todo ello generó un torbellino de emociones en los espectadores. Muchos soñaban con que esa magia trascendiera la ficción y se materializara en la vida real. Aunque esto no sucedió, ambos han seguido sus caminos profesionales y personales, cosechando éxitos y dejando su huella en la industria del entretenimiento. Volviendo a la remodelación, hay otro detalle que quiero compartir con ustedes. Según algunas fuentes, el proyecto está siendo liderado por un equipo de diseño de interiores muy reconocido en Turquía. Se habla de un enfoque en la sostenibilidad, en la utilización de materiales ecológicos y en la creación de un espacio que refleje la personalidad de Can. Esto nos da una idea de sus gustos, de sus valores y de cómo quiere presentarse ante el mundo. Can, al parecer, busca un hogar que sea un reflejo de su esencia, un lugar donde pueda sentirse cómodo, seguro y sobre todo, auténtico. Además, se especula que la casa contará con un gimnasio de última generación, una piscina impresionante, amplias zonas de entretenimiento, un estudio de grabación y, por supuesto, espacios diseñados para disfrutar de su tiempo libre y para recibir a sus amigos y familiares. Imaginen las fiestas, las reuniones, las conversaciones que tendrán lugar en ese espacio. Es un lugar pensado para el disfrute, para la relajación y para la conexión. Pero lo más intrigante de todo es que con este tipo de proyectos, siempre surgen pequeños secretos. Detalles que solo los más observadores pueden notar. Tal vez un cuadro con un significado especial, un mueble con una historia detrás, o incluso, algún objeto que recuerde algún momento importante de su vida. Y es precisamente esto lo que hace que la remodelación de la casa de Can sea tan atractiva. El misterio, la intriga, la posibilidad de descubrir algo nuevo y fascinante. No podemos predecir el futuro ni saber con exactitud qué secretos esconde esta nueva mansión. Pero lo que sí podemos hacer es seguir de cerca las noticias, analizar cada detalle, y por supuesto compartir nuestras opiniones y especulaciones. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer juntos. ¿Pero qué significa todo esto para Demet Özdemir? Aunque no haya confirmaciones oficiales de su participación, ni de su opinión al respecto, la sola mención de su nombre genera un gran interés. Esto demuestra el impacto que tuvo su relación en el pasado y el cariño que aún sienten los fans por ambos. La conexión entre ellos, el cariño y el recuerdo que los fans tienen de la pareja que formaban, hace que cualquier noticia relacionada con ellos sea siempre relevante. Además, el hecho de que ambos sigan siendo figuras importantes en el mundo del entretenimiento con carreras exitosas y una legión de seguidores, hace que cualquier noticia relacionada con ellos sea siempre relevante. Y aquí es donde entran las interpretaciones de los fans. Algunos ven la remodelación como una nueva etapa en la vida de Can, un símbolo de su éxito y crecimiento profesional. Otros la ven como una oportunidad para recordar los buenos momentos que nos regalaron en Erkencikus, y para soñar con un posible reencuentro en la pantalla. La nostalgia es un sentimiento poderoso y en el caso de los fans de Can y Demet, es un sentimiento que se manifiesta con frecuencia. La simple mención de sus nombres juntos, la evocación de la serie que los unió, es suficiente para despertar una oleada de emociones. La esperanza de verlos juntos de nuevo, aunque sea en la ficción, es un anhelo que persiste en el corazón de muchos seguidores. Y en ese sentido, la remodelación de la casa de Can podría ser vista como un recordatorio de ese pasado compartido, una celebración de la química que los unió y un símbolo de la perdurable huella que dejaron en la industria del entretenimiento. En definitiva, la remodelación de la casa de Can Yaman en Turquía es un tema que ha generado mucha expectativa y que ha despertado la curiosidad de sus fans. Es un reflejo de su éxito, de su estilo de vida y, por supuesto, de la intriga que siempre rodea a las celebridades. La casa, una vez finalizada, promete ser un santuario personal, un espacio donde Can podrá relajarse, recargar energías y seguir creciendo tanto personal como profesionalmente. Será un testimonio de su arduo trabajo, de su perseverancia y de su capacidad para reinventarse constantemente. Y sin duda, será un lugar que despertará la envidia de muchos y la admiración de todos sus seguidores. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el impacto que esta remodelación tendrá en la industria del entretenimiento. El hecho de que una estrella de la talla de Can Yaman invierta en un proyecto de esta magnitud, es una señal clara de su éxito y de su solidez en el mercado. Esto a su vez puede generar nuevas oportunidades para otros actores y actrices turcos, y fortalecer aún más la posición de Turquía como un importante centro de producción de series y películas.
La Casa de Can se convertirá, sin duda, en un punto de referencia para sus fans. Será un lugar que despertará la imaginación, que generará conversaciones y que alimentará la curiosidad. Y tal vez en el futuro podamos verla en alguna revista de diseño de interiores, o incluso en alguna serie o película. Pero más allá de todo esto, lo que realmente importa es la felicidad y el bienestar de Can. Que este nuevo hogar sea un espacio donde pueda sentirse pleno, donde pueda desarrollar su creatividad y donde pueda seguir cosechando éxitos. Y por supuesto que siempre tenga presente el cariño y el apoyo incondicional de sus fans. Y ahora, permítanme adentrarme un poco más en la fascinante relación entre Can y Demet, una relación que trascendió la pantalla y que generó un fenómeno social sin precedentes. La química que existía entre ellos era palpable, innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la pasión que emanaba de sus escenas. Todo ello cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Erkenzicus no solo fue una serie exitosa, sino que también fue un punto de inflexión en las carreras de Can y Demet. La serie los catapultó a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Y aunque su relación fuera de la pantalla no prosperó, la huella que dejaron en la memoria colectiva de los fans es imborrable. Los fans de Can y Demet, con su pasión y entusiasmo desbordantes, siempre han soñado con verlos juntos de nuevo. Han creado fanfics, edits y han debatido incansablemente sobre la posibilidad de que su amor en la ficción se materializara en la vida real. Y aunque esto no haya sucedido, la esperanza siempre está presente. La remodelación de la Casa de Can, en este contexto, podría interpretarse como un nuevo comienzo, un paso adelante en su vida personal. Y aunque Demet no esté directamente involucrada en el proyecto, su nombre siempre estará presente, asociado a los recuerdos y a la magia que crearon juntos. La sola mención de sus nombres juntos genera una oleada de emociones en los fans. La nostalgia por la serie, el cariño por los personajes, la esperanza de un reencuentro. Todo ello se mezcla en un torbellino de sentimientos que demuestran la perdurable huella que dejaron en la industria del entretenimiento. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que Erkenzicus tuvo en la cultura popular. La serie generó tendencias de moda, de peinado y de estilo de vida. Las frases de los personajes se convirtieron en lemas y en símbolos de identificación para los fans. Y sobre todo, la serie nos enseñó la importancia del amor, de la amistad y de la perseverancia. En definitiva, la remodelación de la Casa de Can Yaman es mucho más que una simple noticia. Es un reflejo de su éxito, de su estilo de vida, de su personalidad. Es un símbolo de su crecimiento, de su madurez y de su capacidad para reinventarse. Y por supuesto es una oportunidad para que los fans sigan soñando, para que sigan especulando y para que sigan sintiendo la magia que Can y Demet crearon juntos en Erkenzicus. Pero, ¿qué otras sorpresas nos deparará la remodelación de la Casa de Can? ¿Qué secretos se esconden detrás de sus muros? ¿Qué detalles nos revelarán más sobre la personalidad de Can? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir investigando, compartiendo nuestras opiniones y soñando con un futuro lleno de sorpresas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo la remodelación de la Casa de Can Yaman, nos hemos adentrado en los secretos que podrían esconderse tras sus muros, y por supuesto, hemos reflexionado sobre la ineludible conexión con Demet Özdemir. Espero que este análisis les haya resultado interesante, que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las series turcas y que se sientan más cerca que nunca de sus actores y series favoritas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les ha gustado, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún otro contenido como este. Y por supuesto, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que se esconde detrás de la remodelación de la Casa de Can? ¿Creen que Demet Özdemir tendrá alguna participación, aunque sea simbólica? ¿Qué es lo que más les emociona de esta noticia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y compartir sus opiniones. Y para cerrar con broche de oro, quiero recordarles la importancia de la comunidad de fans. Somos una gran familia, un grupo de personas unidas por la pasión por las series turcas. Y en ese sentido es fundamental que nos apoyemos, que compartamos información, que debatamos y que celebremos juntos cada éxito de nuestros actores y series favoritas. La remodelación de la Casa de Can Yaman es solo un ejemplo de la emoción y el entusiasmo que nos generan estas series.
Y en ese sentido los invito a seguir investigando, a seguir especulando, y a seguir disfrutando de este apasionante mundo. Y como siempre los invito a que se mantengan atentos a las noticias, a que sigan las redes sociales y a que compartan sus hallazgos con la comunidad de fans. Juntos podemos descubrir muchos más secretos y podemos seguir alimentando nuestra pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, la magia de las series turcas nunca termina. Hasta la próxima.